a hablar de Pedro Castillo. ¿Puede su familia no postular? Lo cierto es que, a pesar que él está preso, viene liderando toda una movida política y van a ver parte de su árbol genealógico que quiere regresar al poder. Los Castillo quieren volver al poder. Con el maestro preso en Barbadillo, su familia ha continuado moviendo los hilos de un proyecto político que busca reivindicar la falsa promesa de no más pobres en un país rico. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado. No más pobres en un país rico. Ni los escándalos de corrupción, ni un golpe de Estado del cual fue testigo todo el país, parecen frenarlos en su búsqueda de las mieles del poder. Hermanos, esposa, hijos y sobrinos se alistan para una candidatura en el 2026. Entre los nombres destacan los exprófugos Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, involucrados en el caso Puente de Arata, así como Gloria Castillo Terrones, la hermana que habría recibido millones de una coima. La señora Gloria Castillo Terrones, a quien se le entregaba sumas de 60.000 soles para ella y para sus hermanos. Con un partido recientemente inscrito, han debido recurrir a Juntos por el Perú, encabezado por su exministro Roberto Sánchez, un personaje que ha demostrado que es capaz de extenderle la mano a cualquiera. ¿Cuál es el pecado? Ser sobrinos o hermanos del presidente Pedro Castillo Terrones. Ese es un pecado. El apellido. El cuestionamiento no va porque sea sobrino de, sino porque están investigados por actos de corrupción. Miren, todos hombres y mujeres que tenemos pendientes con el sistema de justicia, eso hay que hacerlo. Sin embargo, Sánchez parece olvidar que fue uno de los primeros en renunciar tras escuchar el mensaje a la nación de Pedro Castillo, quien terminó escapando por la puerta falsa de Palacio de Gobierno. ¿Se arrepiente entonces a estas alturas de haber renunciado a su cargo cuando dio el golpe de Estado Pedro Castillo? Miren, no se trata de arrepentimientos o convencimientos. Los hechos políticos lo está reivindicando. Están para que se investigue. Hoy, no duda en aceptar que el objetivo es lograr la liberación del golpista. El objetivo político de la libertad del presidente Castillo en la política es legítima. La cuñada e hija de Castillo, Jennifer Paredes, ya ha concretado su inscripción y hasta anuncia su candidatura en redes. Las investigaciones fiscales no la detienen y tampoco a la ex primera dama Lilia Paredes, quien desde su asilo en México también planea postularse al Congreso. Insisten en volver como si los peruanos no tuviéramos memoria. Bueno, va a hablar de este tema, por supuesto que sí. Está en nuestros estudios ya José Ñaupari, especialista en temas electorales. Doctor, buenos días, bienvenido. Pero es también usted magíster en Derecho Constitucional, ¿verdad? Así que, buenos días primero. Buenos días, me gustaría empezar por el allanamiento que en este momento se está realizando a la casa del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Más aún porque el día de hoy hay una audiencia en el Tribunal Constitucional por una medida, un requerimiento presentado por la defensa de Nicanor, pero en el caso Guayquis en la sombra, ¿no? Que es este presunto tráfico de influencias para designar altos funcionarios en el Estado, siendo, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Nicanor Boluarte, ese poder en la sombra. Pero lo que hemos escuchado hoy escuetamente del representante del Ministerio Público que bajó a abrirle la puerta al abogado de Nicanor es que el allanamiento de hoy no es por Guayquis en la sombra, sino por otro caso, el caso Ícaro. Claro, bueno, ciertamente hoy a las 2:30, entre otros casos, está prevista para que se vea en audiencia pública dos habeas corpus que en realidad tienen una numeración correlativa del señor Nicanor Boluarte contra el primer juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial, ¿no? Evidentemente, siendo ese primer juzgado, probablemente estemos hablando del caso Guayquis en la sombra. Habría que tomar en consideración también que probablemente esta investigación obedezca, aparte de esta coincidencia entre la audiencia pública del tribunal y este allanamiento, en que el TC, cuando ha resuelto este tema de los alcances del 117 de la Constitución, ha señalado que es perfectamente viable investigar al entorno
de la presidenta, lo cual implica evidentemente a sus familiares. Y a ellos no les alcanza ciertamente estas limitaciones, como respecto al tema de los allanamientos, registro personal, registro de documentos o información. Podría ir por ahí, pero creo que el trasfondo también podría estar en el hecho de que se quiere seguir jugando con el hecho de que el señor Nicanor, por el hecho justamente del vínculo familiar con la presidenta, podría tener algún tipo de influencia, y probablemente este tema también quizás esté vinculado incluso también con el tema de tráfico de influencia. Claro, usted decía hay una coincidencia, y lo he presentado también al inicio al hacerle la pregunta. La audiencia del Tribunal Constitucional para ver estos dos habeas corpus el día de hoy y el allanamiento al mismo tiempo, aunque por otro caso. ¿Qué es lo que está pidiendo la defensa de Nicanor Boluarte con la presentación de estas dos medidas ante el TC? Bueno, para qué ha llegado al TC, dudo mucho que estemos refiriéndonos únicamente a lo que fue sus mandatos de prisión. Probablemente también quiera ir a cuestionar algunos tipos, y estamos hablando también incluso de el primer juzgado, podría también atacar el tema de algunos de los elementos o presupuestos para la prisión preventiva, que respecto al tema de la verosimilitud o de los grados fundados, elementos fundados para poder considerar que presuntamente cometió el delito, y quizás atacar un poco el tema de la naturaleza de la acción del tráfico de influencias, ¿no? ¿Cree usted que con este allanamiento lo que se estaría buscando es preservar algún tipo de evidencia, de prueba? Claro, eso es lo que se busca en este tipo de diligencias preliminares, ¿no? Asegurar los medios probatorios para una futura acusación eventualmente. Ahora, pero decía el abogado de Nicanor Boluarte que ellos no tenían conocimiento. Bueno, claro, un allanamiento es sorpresivo, debe serlo, ¿no? Por su naturaleza, si no ya pierde el sentido. Pero decía él, este caso Ícaro, nosotros no nos han notificado, no nos hemos presentado, no hemos declarado. Prácticamente no tenía idea. No, ¿Es posible que se realice una diligencia de esa magnitud aun cuando las partes, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado de Nicanor y asumiendo que es verdad, no sé, pero si está en la etapa, digamos, embrionaria de la investigación, en principio sí podría, ¿no? O sea, no habría nada irregular en esto, sino al contrario. Claro, porque estamos hablando de un allanamiento, o sea, el allanamiento está recayendo sobre bienes, más que en sentido estricto sobre un tema de personas, ¿no? Claro. Ahora, se habla de que ese allanamiento, doctor, lo que pasa es que la información está en desarrollo, sí, pero se habla de que se trataría de un caso vinculado a la minera El Dorado, ¿no? Y que el estudio Santibáñez, Juan José Santibáñez, habría enviado o habría defendido a una persona que estaba relacionada con esta minera, incluso se había enviado un contingente policial en 2 oportunidades cuando él era ministro del Interior. Eso es lo que dice escuetamente el reportaje que salió hace un par de semanas. Lo que no queda muy claro es qué relación tendría Nicanor Boluarte con esto. Claro, ahora, también un tema, una arista bien interesante la que comentas, porque recordemos que los ministros de Estado tienen la prerrogativa del antejuicio incluso hasta 5 años después que han dejado el cargo. Entonces, probablemente también diga, bueno, para investigar al señor Santibáñez vamos a tener que pasar, o digamos, para intensificar las investigaciones o acusar eventualmente al señor Santibáñez, vamos a tener que pasar por el Congreso, que tienes que pasar un levantamiento de antejuicio. Pero Nicanor no tiene antejuicio. Es más, el TC ha dicho, pese a que sea familiar de la presidenta, puedes investigar. Entonces, quizás cojamos por ahí para tener un tema un poco más sólido respecto del actual ministro de Justicia, el doctor Santibáñez. Entonces, Nicanor Boluarte sería la línea, digamos, para partir de sus argumentos. Nicanor Boluarte sería la línea de investigación que estaría siguiendo el Ministerio Público tanto para Juan José Santibáñez por ese juicio político como para la presidenta Dina Boluarte, a la luz de lo que ha sido la última sentencia del TC, que solamente se le puede investigar por hechos muy precisos a la presidenta en funciones. Y que, bueno, lo que ocurre es que creo que más pasa por el hecho del propio Santibáñez. Hasta ahorita no se ha involucrado a la presidenta, ¿no? Claro, pero digamos hablando de una manera más general, claro, ¿no? Pero sería ese, digamos, en su criterio ese podría ser el camino. Porque si ya de por sí se han ido colocando cierto tipo de barreras en lo que se refiere a las personas que tienen la prerrogativa del antejuicio, tienes que irte por quienes no la tienen. Entonces, a quienes no la tienen, pues investiga, allana, cita todo lo que puedas para tener un caso sólido y luego ir al Congreso con una denuncia constitucional. Claro, vamos a hablar ahora, doctor, en lo que usted es más experto aún, y tiene que ver con temas electorales. Pedro Castillo, no abandona sus aspiraciones políticas, menos aún lo hace su familia. Se habla de sus hermanas, se habla de su hija política. Todo el mundo quiere postular por este partido, pero ¿lo pueden hacer con el partido que se ha formado para estas elecciones del año 2026? ¿O cómo sería la figura? Muy bien. Como el partido político de los cuales ellos son parte se ha inscrito después del 12 de abril, ellos no pueden ir con ese partido. Entonces, para que ellos puedan postular en las elecciones generales, ellos tendrían que ser designados dentro de este 20% de designación directa por otro partido.
¿no? Y evidentemente contar, de ser el caso, con la autorización del partido al cual ellos están afiliados. Me explico. Si tú quieres, postular en las elecciones generales, tienes dos vías. Una, que es participar en las primarias, para lo cual tendrías que estar afiliado desde el 12 de julio del año pasado, o dos, ser designado, en el caso al menos del Senado por la Cámara de Diputados, porque para la fórmula presidencial necesariamente tienes que estar afiliado desde el 12 de julio del año pasado del partido que quieres postular. Ahora, para ser designado, ¿qué necesitas? O haber renunciado al 23 de diciembre del año pasado y que tu partido no presente candidaturas, o, como en este caso, su partido no va a poder presentar candidaturas porque se inscribió después del 12 de abril de este año, ser designado por el partido por el cual vas a postular y que el partido del cual eres parte te autorice a participar por otro partido político. ¿Como una alianza, algo así? En sentido estricto no es una alianza, porque la alianza solamente es es una institución jurídica formal que se tiene que dar entre dos partidos políticos inscritos y que estén habilitados para participar en la elección. En este caso sería la elección general. Acá es algo un poco más de facto. Es decir, una coalición o una alianza de facto en la cual digo, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes participar, ya, perfecto, tráeme un 20% de las personas que tú quieres que vayan en mi lista de otro partido y nosotros la designamos. Como invitados. Exacto, ¿no? lo que coloquialmente se llama invitado, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que yo sí hago la distinción entre invitado o designado, porque el designado es el no elegido, siendo que el partido político, o sea, pongámosle el nombre y apellido, ponte Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, ese 20% puede ser utilizado para designar a sus propios afiliados, solo que no quieren participar en las primarias, o traer gente de fuera, invitados. En este caso, Juntos por el Perú podría, utilizar la designación directa, ese 20%, para designar a los familiares del expresidente Castillo. Ok, entonces, invitados por designación, digamos, por Exacto. decirlo de alguna manera. Pero claro, son todos, ¿no? Estamos hablando de su esposa, sus hermanas, su cuñada, sus sobrinos, que además ocupan cargos importantes dentro del partido, todos con el pueblo. Entonces, claro, acá hay una estrategia política. Por un lado, fortalecer Juntos por el Pueblo, el partido que ha formado Pedro Castillo y que lo lidera a la cabeza a pesar de estar con una prisión preventiva. Y por otro, ver la fórmula, como la que usted nos está explicando esta mañana, para presentarse, no para la presidencia, porque no lo va a poder hacer, pero sí en el Congreso de la República, que además va a ser bicameral. Entonces, el objetivo es tener una cuota de poder en el siguiente Parlamento para conseguir algún tipo de beneficios para Pedro Castillo acá. Bueno, claro, ¿no? Podrías negociar incluso, eventualmente, amnistía no creo que llegue, pero eventualmente incluso hasta indulto, negociando con la presidencia del 2026-2031, si es que el señor vaya a ser condenado, ¿no? Pero acá hay un tema importante a recordar, como bien lo has mencionado. Si una persona tiene una sentencia condenatoria en primera instancia, lo digo porque creo que algunos familiares también están con procesos, si mal no recuerdo, ellos ya no podrían postular. Entonces, si tienen una sentencia condenatoria, si tienes una sentencia condenatoria en primera instancia y esa sentencia condenatoria en primera instancia está vigente al momento de la postulación, ellos no podrían ser candidatos. Pero si solo son investigados, como es el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, que cuenta con una preventiva, pero todavía no hay sentencia. Pero acá también habría que recordar la otra vía. Si no, habría que preguntarle al expresidente Vizcarra, que es el tema del juicio político. No, claro, han pasado más de 2 años y el Congreso no lo han habilitado, pero la otra vía es, en el marco de un juicio político, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, ¿no? Sí, la familia enfrenta cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, Gloria Castillo ha sido señalada por el exministro Salatiel de haber recibido dinero ilícito durante el gobierno de Castillo, mientras que varios parientes también enfrentan investigaciones por lavado de activos. Pero mientras no haya una sentencia, no importa cuántas investigaciones tengan a cuestas, igualmente se puede presentar. Ah, claro, sin duda. Mientras tú no tienes una sentencia, tú puedes estar con arresto domiciliario, puedes estar con prisión preventiva, puedes estar en la fuga si quieres, puedes estar prófugo. Prófugo. Claro, Vladimir Cerrón está prófugo y está haciendo campaña política, claro, y sin duda seguramente también va a querer presentarse. Entonces Pedro Castillo también puede hacerlo. Al día de hoy, pero recordemos todavía que el plazo para presentar lista de candidatos todavía vence el 23 de diciembre. De acá al 23 de diciembre, evidentemente, podría darse una eventual sentencia, ¿no?, en primera instancia. Bien, muchísimas gracias a José Ñaupari, especialista. Ñaupari, especialista en temas electorales. Muchas gracias, doctor. Vamos de inmediato con una información importante también para compartir y antes de irnos a la pausa. Este mes del niño, diviértase en Plaza Norte y Mall del Sur, recorriendo las estaciones de Yo quiero ser bombero, quiero ser chef, de repente quiere ser periodista, astronauta o veterinario. Por cada 50 soles de compra, solicite su cartilla y disfrútelo en familia. Además, participe del sorteo de 5
increíbles premios todo agosto. Es el mes del niño en Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más información en el día con Willax sobre el allanamiento también a la casa de Nicanor Boluarte. Y también viene Oscar Arriola para conversar esta mañana en Al Día con Willax. Eso en instantes y mucho más.